Hola a todos y todas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast En órbita. Antes de entrar en materia, quiero recordarles a todos aquellos que han estado preguntando por interno que están interesados en el curso para experiencia fuera del cuerpo y sueños lúcidos, o lo que llaman viajes astrales, o en el programa de formación de visión remota controlada acorde al protocolo original del SRI de Stanford, o en cualquier otra de las formaciones que aquí se imparten, que en cada caso específico se trata de programas 100% individuales y con horarios flexibles, es decir, son programables acorde a la diferencia horaria, la latitud, el país donde residan, se encuentren y a su carga laboral y personal. Para todos aquellos que estén interesados, entonces recuerden que pueden contactarme directamente o enviarme un mensaje a través de WhatsApp al más 57 300 785 2456, repito, más 57 300 785 2456 para el caso de WhatsApp, y con Telegram podrán comunicarse conmigo a través del móvil más 57 317 467 2378. Dicho eso, y entrando en materia entonces, mis queridos podescuchas, hoy vengo a hablarles del asombroso sistema de James Goll para ajustar la conciencia. De antemano quiero dar un saludo especial y cordial para el biotecnólogo en Reino Unido Oliver James Taylor, sin el cual este episodio no habría sido posible, ni tampoco el material del cual ahora disponemos, gracias a su más que amplia contribución, y que tenemos no solo una excelente pieza de ingeniería susceptible de ser comercializada a un precio más que asequible para aquellos que la quieran probar, sino que también gozamos de un nuevo punto de referencia para abordar, explorar e intentar entender un poco más la relación entre lo que quiera que sea la conciencia y el sonido. Eternamente agradecido con James por su invaluable aporte y por su más que fascinante retroalimentación a nuestra austera exploración de la conciencia. Ahora sí, mis queridos podescuchas, y sin más dilación, permítanme entrar en materia. El 23 de junio de 1992, la Oficina de Patente de los Estados Unidos liberó un documento que tenía, como siempre, una fría nomenclatura que especificaba una patente muy peculiar, que afortunadamente, digo afortunada, pasó sin pena ni gloria. Contenía los planos de una de las herramientas de hackeo neuronal tal vez más radicales y silenciosas, porque pasó desapercibida durante el último cuarto del siglo XX. Su creador, un escurridizo ingeniero y diseñador de señales llamado James Goll, no buscaba el aplauso del circuito New Age ni tampoco la comercialización masiva de casetes de meditación. Su propósito era estrictamente técnico y operativo. Estaba enfocado en descifrar el código bioeléctrico de la corteza cerebral para inducir a voluntad estados de hiperalerta cognitiva, resolución de tareas complejas, catarsis emocional profunda, y sorpresa, se topó entonces con lo que del lado de la parapsicología, hoy en día psicología cognitiva o procesos anómalos, llaman fenómenos PSI. Este inventor e ingeniero logró esquivar las defensas biológicas que el cerebro humano utiliza usualmente para proteger su propia vigilia. Para entender el salto que dio Goll es necesario mirar hacia atrás y desmantelar la tecnología que durante décadas, lamentablemente hay que decirlo, ha dominado el mercado del entrenamiento de ondas cerebrales y concretamente hablando de la neuromodulación. El tan cacareado sistema EMI-SYNC de lo que es ahora, o lo que quiera que sea ahora, ese Instituto Monroe. Basado en pulsos binaurales tradicionales, EMI-SYNC en su momento, estamos hablando de finales de los 70 y los 80, sí se podría afirmar que revolucionó su época al enviar dos frecuencias fijas y ligeramente distintas a cada oído con el fin de que el tallo cerebral calculara una tercera frecuencia fantasma. Funcionó parcialmente en el caso de los audios, los famosos lost tapes, de los cuales ya hemos hablado aquí, las primeras versiones para agencias de inteligencia y para lo que sería el grupo de exploradores o explorers, ¿no?, del propio Monroe para estas experiencias. Pero se topó con un muro biológico insalvable, que es la habituación cortical. El cerebro, mis queridos podescuchas, sea que lo entiendan o no, es una máquina de supervivencia diseñada para adaptarse. Tras unos minutos expuesto a un pulso binaural monótono o a golpes repetitivos en el caso de tonos isocrónicos comerciales, la corteza cerebral simplemente normaliza el estímulo, lo archiva como ruido de fondo y detiene el arrastre de ondas cerebrales. La promesa de una alteración profunda de la conciencia entonces se diluye en una simple e inofensiva relajación superficial o en un extraño efecto placebo. Por ello, la insistencia de este servidor y otros cuantos exploradores en apostarle a los sonidos de diseñador o a los sonidos pensados específicamente para poder hacer ese ajuste o recalibración, no porque estas cosas, como lo he dicho en innumerables ocasiones y en el marco de todas las formaciones,
pasen en el cerebro. Y pese a la resistencia de las personas a volubles o que le apuestan a alguna forma de magia o lo que quieran, el cerebro pareciera jugar un papel fundamental o por lo menos ser una de las piezas del rompecabezas mal comprendida y mal entendida. Y de ahí la necesidad de poder, para decirlo con Peterson, hackearlo. Aquí entonces es donde el sistema de Gold destruye los paradigmas de la psicoacústica comercial. Gold comprendió que la conciencia no es un interruptor binario que se enciende con dos tonos fijos, sino una sinfonía bioeléctrica caótica y de múltiples capas. En lugar de forzar al cerebro con frecuencias planas, Gold logró diseñar una matriz matemática expandida basada en una progresión de cuartos de octava, cuya ecuación se puede expresar como G igual a 2 a la n sobre 4 por F. F es la frecuencia de un estímulo, G es la frecuencia de cada uno de los demás estímulos y n es un número entero positivo o negativo que es diferente para cada estímulo. Esta ecuación, no se preocupen mis queridos podescuchas, es solo con efectos expositivos, no genera música ni acordes convencionales, sino que explica cómo inyectar en el sistema nervioso una constelación de hasta 7 estímulos simultáneos, asíncronos y geométricamente disímiles, es decir, según la morfología de la onda, pueden ser ondas senoidales, triangulares y dientes de sierra interactuando en perfecta ortogonalidad. Y ya vamos a volver sobre esto. No se preocupen, no es muy técnico. A modo de ejemplo, si un estímulo F tiene una frecuencia de 10 Hz, la frecuencia G para los demás estímulos deben seleccionarse siempre tomando en cuenta que las frecuencias de los distintos estímulos guardan diferentes tipos de relación entre sí. Un ejemplo de estas relaciones consiste en que dentro de una octava, es decir, un rango en el que la frecuencia se duplica, existen solo 3 frecuencias intermedias igualmente espaciadas. Dicho de otro modo, las frecuencias de dos estímulos adyacentes no están separadas por una distancia menor a un cuarto de octava. Además, otra característica deseable del ritmo de ondas cerebrales de estímulos múltiples de la invención propuesta por Gold es que cada estímulo presenta un patrón de onda discreto, distinto del de los demás estímulos. Mientras que los audios comerciales de Internet intentan adormecer al sujeto con un único estímulo lineal, el entramado matemático de Gold bombardea el filtro de atención desde múltiples flancos espaciales y frecuenciales a la vez. Al ser estímulos con identidades discretas y fases no sincronizadas, la corteza cerebral es incapaz de habituarse o siquiera predecir el patrón. Lo que ocurre entonces, mis queridos podescuchas, es que el cerebro se ve obligado a procesar cada canal de forma paralela. Y cuando esto ocurre, voilà, desencadena una resonancia bioeléctrica de una profundidad sin precedentes que activa simultáneamente bandas desde el infrasonido delta hasta las fronteras del ritmo gamma alto difícilmente experimentado por la mayoría de personas incluso durante la vigilia. De ahí el asombroso sistema desarrollado para en función de cómo ajustar la conciencia para distintos casos o episodios específicos. Ahora bien, el verdadero potencial perturbador, diría yo, de esta tecnología se manifiesta cuando el algoritmo matemático abandona el aislamiento acústico y se expande, tal como Gold lo indexó en su patente complementaria de 1994, hacia lo que podríamos llamar estimulación óptica estroboscópica y microcorrientes eléctricas transdérmicas. Al unificar estos vectores en una experiencia multimodal, el sistema de Gold deja de ser un simple reproductor de audio para convertirse en un acelerador tectónico de la percepción. Esto, mis queridos podescuchas, no tiene nada que ver con sugestión de la mente mediante decretos, sugestión de la mente mediante música ambiental, sugestión del individuo a través de estímulos acústicos específicos. Se trata en regla de someter al tálamo del cerebro a un cortocircuito constructivo insalvable. ¿Qué quiere decir eso? Al recibir la misma rampa matemática de cuartos de octava de forma simultánea a través de los ojos, los oídos y la piel, los mecanismos de defensa de la vigilia ordinaria simplemente colapsan por completo, forzando a nuestros cerebros a reconfigurar su interfaz de usuario biológica en cuestión de, escuchen bien, minutos. Y esto no es una promesa comercial ni de valor, como se van a dar cuenta. Esta aceleración drástica de la plasticidad perceptual tiene un impacto directo e inmediato en la ejecución de los mal llamados fenómenos PSI, tradicionalmente considerados esquivos o reservados para ascetas o anacoretas o chadús tras décadas de disciplina monástica y comida infumable. Para disciplinas como la visión remota controlada
el método de Gold elimina el desgastante periodo de entrenamiento necesario para disociar el ruido analítico de la señal de datos pura. Al sostener activas de forma simultánea y coordinada la frecuencia delta-teta de recolección de información junto a las bandas beta altas de procesamiento ejecutivo motor, el operador puede sentarse a transcribir coordenadas, dibujar matrices con papel y lápiz, manteniendo una estabilidad perceptual perfecta y libre de las fluctuaciones que suelen plagar a los visualizadores remotos, incluso cuando logran ir más allá de las 5 fases iniciales del protocolo estándar de SRI. A este respecto, los invito a que chequen o visiten un episodio recientemente publicado en el canal que se titula Más allá de los 12 niveles de la visión remota, que poca gente conoce o aparentemente desconoce. En el campo de las experiencias fuera del cuerpo, la proyección externa o el desplazamiento consciente del vector de atención fuera del contenedor biológico, no importa cómo lo quieran caracterizar, la matriz de Gold actúa como un eyector de software quirúrgico. Resulta que hasta donde sabemos, el mayor obstáculo en todos los protocolos que se han diseñado a la fecha para la experimentación de este elusivo fenómeno a voluntad es la asincronía, es decir, el cuerpo se resiste a dormirse o la mente se apaga junto con el cuerpo. Un bombardeo multifrecuencial asíncrono resolvería este problema de ingeniería al sumergir nuestro sistema neuromuscular en un estado de parálisis somática profunda inducido por frecuencias subbajas, mientras las frecuencias armónicas superiores mantienen el hilo de la, o lo que se llama ahora, autoconciencia, en un estado de hiperalerta cristalina. Lo que a un genuino atleta de la conciencia, como suelo decir yo, le tomaría meses o años de meditación estabilizar o con cualquier otro procedimiento, el entramado geométrico de Gold lo ejecuta de manera automatizada y reproducible en una fracción de tiempo que a falta de una mejor descripción parece simplemente excesivamente fantástico y demasiado asombroso. Esta reconfiguración radical de la experiencia definitivamente sitúa el trabajo de Gold en el centro de una revolución pendiente para la filosofía de la mente y las neurociencias contemporáneas. Al demostrar que los estados expandidos de la conciencia y la decodificación de datos no locales no dependen de dogmas místicos, sino de la firma geométrica y la ortogonalidad de la información pura, Gold validó de manera pragmática que la materia y la mente responden a un mismo lenguaje estructural subyacente. Su tecnología representa tal vez el fin de la era del placebo espiritual y el nacimiento de la ingeniería aplicada, un pasaporte técnico y reproducible diseñado para operar en las fronteras de la realidad con absoluta y magnífica precisión. Ahora bien, centrándonos algo más en la historia de este personaje, se debe contextualizar lo siguiente. La información biográfica pública sobre James Gold, el inventor de dichas patentes, es sumamente escasa y de perfil bajo. A diferencia de contemporáneos de su época, como el propio Robert Monroe, Gold no fundó una corporación de distribución masiva ni se convirtió en una figura pública o comercial dentro del ámbito de divulgación de la exploración y la investigación sobre lo que se conocía hasta esa fecha como estados alterados de conciencia. A partir de los registros de la Oficina de Patentes y Marca de los Estados Unidos y los anales de la tecnología en psicoacústica, se pueden extraer algunos datos sobre su perfil e historial. Gold definitivamente operó principalmente como un inventor e investigador independiente. En los registros de propiedad intelectual, sus patentes clave de la década de los 90 aparecen registradas en su propio o a su propio nombre, sin estar inicialmente asignadas a grandes consorcios de defensa, universidades o farmacéuticas, lo que definitivamente nos hace entrever un trabajo de laboratorio privado o de consultoría cerrada. Además, la patente de 1992, que es de la cual empezamos hablando aquí, que analiza la modulación por cuartos de octava, implica que Gold registró al menos otra pieza de propiedad intelectual complementaria muy importante en el mismo campo. Se trata de una patente de 1994. En dicho registro, Gold expandió sus métodos de alteración de ondas cerebrales, enfocándose en la aplicación e interacción de una variedad aún más amplia de frecuencias y formas de ondas geométricas para modificar de manera específica y dirigida los estados cognitivos y emocionales de cualquier persona. A través del análisis de sus textos se hace evidente que el perfil de Gold combina la ingeniería de señales y la neurobiología aplicada, distanciándose por mucho y por completo de las corrientes místicas o New Age de finales de los 90, principios de los 90 e incluso los 2000. Su trabajo se centró en resolver problemas muy específicos de los sistemas bicanales tradicionales. El primero de estos, del cual ya hemos hablado aquí en innumerables episodios, es la habituación cerebral. Su meta era evitar que la corteza cerebral se adaptara al estímulo auditivo y lo terminara ignorando o integrando,
que es un problema común en los pulsos binaurales y otro tipo de estímulos acústicos. De otra parte tenemos algo más técnico, lo que se conoce como ortogonalidad y asincronía. En el caso de Gold, este pudo demostrar un profundo entendimiento de la física del sonido al proponer que el cerebro procesa mejor las señales de arrastre cuando cada una mantiene una firma geométrica discreta, un seno, un triángulo y etc., sin importar claro el desfase entre osciladores. Aquí hay un fenómeno peculiar, y es todo un dato sobre el rastro digital e histórico de este ingeniero, que debido a la naturaleza matemática y avanzada de sus patentes para alterar y controlar estados mentales de forma remota o mediante traductores, implicó que algunos de sus documentos fueron incluidos durante más de 2 décadas y mucho más tarde, a partir de los años 2010 más o menos, en listas y archivos comunitarios sobre tecnologías de influencia neurobiológica, que es lo que se conoce hoy en día como Psychotronic Weapons. Organizaciones no gubernamentales e investigadores de desclasificación militar suelen citar la patente de Gold junto a la de Oliver Lowery para ejemplificar cómo la ingeniería acústica de precisión puede realmente, y sin fantasías o ficciones, modificar la neuroelectricidad humana sin intervención química, mis queridos podescuchas. Ni más ni menos estamos hablando de eso aquí. En resumen, James Gold se mantiene en la historia de la tecnología de la conciencia como un criptodiseñador, un ingeniero que dejó un legado estrictamente matemático y procedimental, prefiriendo, por obvias razones, el anonimato biográfico antes que la comercialización de su nombre. Y entonces, vinculada a esta última observación, tenemos toda una curiosidad y peculiaridad, ya que ninguna de las patentes registradas por James fue confiscada ni puesta bajo una orden de secreto permanente bajo la Ley de Secreto de Invenciones de 1951 de los Estados Unidos. Hay que recordar aquí rápidamente, que ya hablamos de esto en su momento, que si una patente es procesada bajo la Ley de Secreto de Invenciones porque el gobierno considera que su divulgación es una amenaza para la seguridad nacional, el documento se congela en la fase de solicitud. Se le asigna una orden de secreto y no se publica ni se le otorga un número de patente comercial hasta que la restricción sea levantada por la agencia militar correspondiente. El hecho de que tú y yo, mi querido podescucha, podamos leer hoy el trabajo de Gold y descargar sus diagramas completos demuestra que nunca estuvo bajo ese bloqueo. Desde luego, también resulta preocupante porque implica que o bien no se entendió a fondo y por ello se omitió el trabajo de este ingeniero, o bien simplemente no le prestaron la atención debida, ignorando claramente las profundas y fuertes implicaciones derivadas de su trabajo. En efecto, el vínculo que existe en Internet entre Gold y la Ley de Secreto del 51 proviene de comunidades de investigación civil y desclasificación militar principalmente, debido a que el algoritmo de este describe métodos avanzados para alterar los estados de conciencia de forma precisa mediante transductores y mediante estímulos acústicos diseñados. Sus textos técnicos suelen ser incluidos de forma referencial en las listas de patentes de interés psicotrónico o lo que se conoce como control mental. Los analistas utilizan a menudo el trabajo de Gold como un ejemplo del tipo de tecnologías acústicas y neurobiológicas que podrían ser objeto de una orden de secreto eventualmente si se desarrollaran de forma clasificada dentro de un programa de defensa, pero sus patentes específicas corrieron una suerte puramente civil. Cabe resaltar que a la fecha el trabajo de James y específicamente su patente del 94 no han sido tampoco adoptadas de forma abierta o masiva como un estándar de estudio, por obvias razones, dentro de los currículos tradicionales de las facultades de neurobiología, audiología o ingeniería de sonido a nivel institucional en diferentes universidades tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, el rastro de su propiedad intelectual sí aparece registrado en sectores muy específicos de la investigación de patentes de transferencia tecnológica, el desarrollo corporativo de dispositivos de neurotecnología y desde luego en la literatura de análisis de bioinformática. Ahora bien, tal vez lo más espectacular y eficiente de la fecha tiene que ver con las implicaciones que se desprenden de una de las afirmaciones hechas por el propio Gold para el caso de los fenómenos como los que aquí nos ocupan, escuchen bien, estado fuera del cuerpo, sueños lúcidos, visión remota, aprendizaje acelerado y un largo etcétera. Y la afirmación es la siguiente. Este dice: los ritmos de ondas cerebrales más simples de 2 y 3 estímulos de esta invención, es decir, la propuesta por el propio autor, pueden emplearse para mejorar patrones de sueño, aumentar la capacidad de recordar los sueños,
notar la presencia de sí dentro de sueños, reducir el estrés, potenciar la sensación de bienestar y la satisfacción del sujeto. Mientras que los ritmos más complejos de múltiples estímulos parecen ser mucho más eficaces que los más simples y resultan útiles para inducir niveles de conciencia acrecentada, es la expresión o tal vez un error de traducción, que mejoran la capacidad de trabajo con rapidez y la realización de tareas altamente complejas, al tiempo que nos abre a un campo o espectro más amplio de experiencias fenomenológicas. Estos ritmos de múltiples estímulos también son útiles para reducir la angustia emocional asociada a sucesos traumáticos olvidados hace mucho tiempo. Cierro cita de la afirmación de Gold. Esta afirmación de James, analizada desde la perspectiva estrictamente neurobiológica y precisa, claramente desmitifica muchas de las ideas redundantes y que lamentablemente mantienen cierta aceptación parcial sobre el acceso a lo que son los estados expandidos de conciencia o los llamados estados expandidos de conciencia. Al dividir su tecnología en matrices simples, 2 a 3 estímulos, y matrices complejas hasta 7, Gold proporcionó un mapa de ingeniería perceptual que impactaba directamente en los protocolos, por ejemplo, para estado fuera del cuerpo, sueño lúcido, visión remota, aprendizaje acelerado y un largo etcétera. Para cualquier operador de conciencia, esta división implica una transición de fases de software muy bien definidas. ¿Por qué? En el caso de las matrices simples, que ustedes podrán probar, aquellos que lo deseen, las de 2 a 3 estímulos, podemos hablar de un anclaje fisiológico. Cuando Gold afirma que los ritmos simples modifican los patrones de sueño, aumentan el recuerdo onírico y barren el estrés, está describiendo la preparación del sustrato biológico. Ningún protocolo, ni siquiera avanzado, funciona si el sistema nervioso de la persona que está intentando deducir X o Y fenómeno está inundado de cortisol, o si el cerebro no logra sostener la homeostasis. Sin embargo, la gente sigue asumiendo que esto es un acto de voluntad o intención y ya está, obviando un aspecto central, y es que está tratando de hacer algo y reproducir algo con el cuerpo, desde el cuerpo, con el cerebro y a pesar de este. Para sueños lúcidos, el aumento en la capacidad de recordar los sueños no es un efecto secundario menor, sino que pareciera ser el requisito indispensable para la conciencia de sí dentro del sueño, que es lo que confunden los onironautas y llaman lucidez onírica. Al utilizar una matriz de 2 o 3 estímulos enfocada en el rango teta-delta, el sistema de Gold estabiliza definitivamente la arquitectura del sueño REM sin llegar a fragmentarla. Esto optimiza la retención de la memoria a corto plazo al despertar, permitiendo así que la mente de cualquiera de estos practicantes traslade la experiencia del entorno onírico a la vigilia. Para el caso de estado fuera del cuerpo, entonces, el gran obstáculo para lograr este estado es que el cuerpo físico sabotea el proceso mediante microtensiones, o ya de plano cayendo, en el caso de la gente que practica de noche, que es lo habitual, en el sueño profundo de manera abrupta. Una matriz simple de Gold actúa directamente sobre el sistema nervioso autónomo, induciendo una desactivación neuromuscular profunda, es decir, parasimpática, mientras se retiene un hilo mínimo de coherencia central. Este es el catalizador perfecto para silenciar el ruido del avatar biológico. Ahora bien, si esto es así para el caso de las matrices simples, ¿qué pasa en el caso de las matrices complejas? Es decir, aquellas que contienen de 4 a 7 estímulos, para el caso que nos ocupa aquí, sonoros, ¿no? El verdadero salto descomunal ocurre con las configuraciones de múltiples estímulos. Al afirmar que estas matrices permiten trabajar con rapidez, realizar tareas complejas y reducir la angustia emocional de traumas olvidados, Gold está describiendo un cerebro operando en un estado de coherencia interhemisférica hiperampliado. Y que además, claro, esto deriva en un procesamiento de datos en paralelo que desborda con mucho el filtro de la percepción ordinaria. Para la visión remota, el protocolo de visión remota siempre exige un delicado equilibrio, es decir, te piden que accedas a la estructura de la matriz de datos, que requiere usualmente de frecuencias teta-delta profundas, mientras se ejecuta un protocolo físico estricto de papel y lápiz en tiempo real, que obviamente demanda frecuencias beta-gamma de procesamiento ejecutivo y por tanto motor. Un audio binario común lo que suele hacer es que adormece a la persona o bien la despierta. La matriz de 7 estímulos de Gold, al distribuir frecuencias a lo largo de todo el espectro de cuartos de octava simultáneamente, permite que el cerebro mantenga activos ambos canales, es decir, sostiene el canal analítico motor necesario para la estructura del protocolo, mientras abre la compuerta perceptiva para la decodificación de lo que sería la señal remota.
Para el caso del aprendizaje acelerado, el aprendizaje de alta velocidad no ocurre en un estado de relajación pasiva, sino en lo que se conoce desde el punto de vista de la psicología cognitiva y la percepción como un estado de alerta calma. La combinación de múltiples estímulos asíncronos de Gold fuerza a la corteza cerebral a procesar información a nivel multifrecuencial. Al activar las bandas altas o gamas sutiles de forma coordinada con ondas base, se acelera una cosa que se llama sinaptogénesis, es decir, la creación de nuevas conexiones, y la velocidad de procesamiento, permitiendo así la absorción de patrones de datos complejos en una fracción del tiempo ordinario. En resumen, las afirmaciones de Gold implican que la conciencia no se entrena mediante el aislamiento de una sola frecuencia fija. Para todos aquellos que están escuchando ahora y que están interesados desde el punto de vista experiencial, técnico o ingenieril en el sonido o el uso de sonidos, sino mediante la orquestación simultánea de diferentes vectores de atención. Las matrices simples apagan el ruido del cuerpo, las matrices complejas encienden el potencial de procesamiento de la mente. Para fenómenos que exigen una atención quirúrgica y libre de dogmas, tal vez el algoritmo de Gold no es un relajante, sino que es el software de soporte que nos faltaba para operar en estados de percepción alterada con absoluto control y precisión a propósito de esta idea de control. La verdadera innovación del sistema de Gold tiene que ver con el hecho de que afortunadamente su tecnología fue de plano olvidada e ignorada. Afortunadamente digo. ¿Por qué? Porque su aporte o su valor radica en que trata a la conciencia humana como un sistema operativo de código abierto. Mientras que el mercado masivo se quedó discutiendo si los audios de internet o los binaurales comerciales te hacen relajar y si sobre el estado 10 o el foco 10 es o no la base de lo que ahora insisten en llamar cuerpo dormido, mente despierta. La invención, investigación y aplicación de Gold de 1992 y posteriormente su complemento del 94 dejó sembrada la infraestructura para una tecnología de estimulación que puede ser unificada, sónica, óptica, eléctrica, o, en el caso de sonido, acústica, que redefine los límites de la plasticidad humana, esperando a ser rescatada por todos aquellos que están escuchando ahora y por investigadores que prefieren el rigor de la geometría matemática por encima de las promesas, hay que entenderlo, de la mercadotecnia espiritual. El sistema diseñado por James Gold no es una invención ni una invitación a la relajación pasiva, tampoco es un placebo comercial de autoayuda, sino es ingeniería pura y dura basada en la geometría matemática de la información. Si ahora tú que estás escuchando esto estás listo para dejar atrás ideas, presaberes o los límites monótonos de MSIN, independientemente de la versión que tengas o que creas tener, te invito a experimentar con las matrices de 3 y 7 estímulos, que afortunadamente y gracias a Taylor tenemos ahora, donde la asincronía de fase y el entramado de cuartos de octava logran colapsar de forma controlada el filtro de tu atención ordinaria, forzando a tu cerebro a estabilizar diferentes estados atencionales. Entonces, para todos aquellos que estén interesados, solo necesitas un buen par de traductores correctos, encender el archivo WAV o los archivos WAV pues que tenemos y atreverte a operar en las verdaderas fronteras de esa interfaz biológica y bioeléctrica que representa el cuerpo y el cerebro humano. Mil gracias a todos aquellos que llegaron hasta el final, que se quedaron al final de esta misión. Recuerden suscribirse en el caso de YouTube, activar la campana de notificaciones, compartir, darle like y si les gusta el contenido, comentar. Recuerden que también nos encontramos en Patreon como en Órbita Podcast y en otras plataformas como en Órbita Podcast. Mil gracias a todos por escuchar y nos veremos en una próxima emisión.